Vamos entonces a invitar a Javier Bedoya a que se sume al programa. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas noches, mucho Javier, gusto. buenas noches, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Mire, lo recibimos con el sabanón electoral, ¿ah? Es una simulación Justo que sobre hemos la hecho. Acá estamos en el penúltimo Ujú. casillero. Fácil de identificar. ¿Le parece que al final quizá tiene en el escaneo que hará el electorado, quizás se quede con los últimos números? Bueno, definitivamente ayuda a identificar rápidamente el partido por el cual quieres votar, ¿no? Me imagino que mucha gente ya, espero que los electores sepan por quién votar y vayan ya con esa consigna. Pero el problema va a ser identificarlos acá. Entonces, si estás en el medio, evidentemente va a ser mucho más difícil de buscar que si estás en los extremos, que es más fácil ir de frente y votar. Pero bueno, en fin. O sea, lo han tomado con optimismo este lugar. Sí, yo creo que no está mal. Pudo ser peor de repente. Yo creo que los del medio están menos favorecidos, los que están ahí medio chocolateados porque Se pierden, vale, en verdad, quizá, en la tienes que cantidad. ir con anteojos para votar, para poder defender. Además tienes que ir con regla porque de repente estás votando por el partido, de repente quieres votar por el mismo partido para senador y de repente te fuiste por el partido de arriba. En fin. Justo estamos preguntando, ¿crees que la posición en la cédula electoral influirá en el resultado? Digamos, ¿tendrá algún impacto? Sinceramente, y escuchando opinión de analistas, políticos, personas que saben, no hay una influencia real, digamos, un impacto real, ¿no? Pero siempre se presta para, hoy día, por ejemplo, ha habido algún reclamo ahí de Renovación Popular, que por qué metieron a Ciudadanos por el Perú, que al final se bajó de la elección, ¿no? Bueno, es verdad, creo que hay partidos que ya no están y que deberían de salir de la cédula, pero no creo que afecte finalmente el lugar de la cédula a la votación. Yo creo que la gente que quiere votar o sabe por quién votar va a ir de frente a la cédula a marcarlo, ¿no? Yo creo facilita, creo, estar en los extremos, pero no es determinante. Bien, entonces una posición que le han tomado con optimismo. Ahora, hablando un tema también de coyuntura, hoy en el Congreso se mencionaba algunos posibles nombres en el caso de que José Gerí salga tanto de la presidencia de la República, presidencia del Congreso y que finalmente regrese a ser un congresista. Eduard Málaga mencionaba que una de sus figuras posibles podría ser Roberto Quiabra, pero Roberto Quiabra está postulando a la presidencia. Y decía que tendría que ser una persona que ame tanto al Perú que pueda dejar de lado sus aspiraciones electorales. ¿Usted cree que Roberto Quiabra dejaría de lado esta candidatura para sumarse a encaminar el país en estos meses de transición? No, porque él ha dicho que no. Cuando se votó, en su momento, cuando se sacó finalmente a Dina Boluarte y se eligió a Gerí, el general Quiabra fue uno de los voceados. Hubo un grupo de parlamentarios y congresistas que lo fueron a buscar y proponer. Y él conversó con nosotros y nosotros le dimos el visto bueno. Ya se había formado la Alianza Unidad Nacional. Claro. Y nosotros dijimos, mire, general, si es lo mejor que puede ocurrir para el país, adelante. Hay que pensar siempre primero en los intereses del país y luego los del partido y finalmente los personales. Lamentablemente optaron por Gerí y dejaron de lado al general Quiabra. Hoy día estamos viendo las consecuencias. Creo que hubiéramos tenido un presidente de lujo por 10 meses, pero lamentablemente el Congreso decidió elegir al señor Gerí como el sucesor de la señora Dina Boluarte. Y hoy día estamos viendo las consecuencias, pero ya el general Quiabra adelantó que no. Ya mucho manoseo, finalmente él ya está embarcado en una campaña electoral, tiene un compromiso con la alianza, con los candidatos y también con el electorado, ¿no? Entonces, nos perdimos un presidente por 10 meses, pero ahora lo podemos tener por 5 años. Ahí está, Ahora, seguimos con visión optimista. Viendo un poco cómo marcha la campaña, nos faltan 59 días para la elección. La opción de la alianza del PPC con este otro partido que forma la Alianza Unidad Nacional no aparece en ese primer pelotón de intención de voto. Pareciera que todavía está un poco relegada la alianza para obtener una intención importante. ¿Creen que tienen tiempo? ¿Están planteando algún cambio en la campaña? ¿Cómo lo ve? La campaña yo creo que recién está empezando. Y creo que los que están ahora en primer lugar son los que han tenido pantalla en los últimos 30, 40 años. Está Rafael López de Aliaga, que ha sido candidato presidencial en el 21 y que ha sido alcalde de Lima. Está Keiko Fujimori, que tiene toda una vida en política y la 4ª vez que postula a la presidencia de la República. Está César Acuña, que tiene 40 años en política. Está, Carlos Álvarez, que tiene pantalla hace 40 años siendo humorista. En fin, son gente que tiene recordación y probablemente muchos de ellos estén ahí porque no sepan por quién votar o no sepan quiénes son los candidatos. Y esa es
responsabilidad de nosotros. Claro, la tarea de ustedes es Así hacer es. conocido al general Y Quiabra, para esto son digamos. las campañas, para hacerte conocido, y en eso estamos finalmente. Yo creo que con el transcurso de las semanas y los días, esto va a cambiar. No es posible también, no me explico, cómo es posible que un Congreso que tiene 3%, y que es responsable de todo este desmane que venimos viviendo como país, tenga finalmente a sus representantes en los primeros puestos, ¿no? Porque, valga verdad, es la representación, la responsabilidad, mejor dicho, de lo que viene sucediendo en el Congreso hoy en día, es culpa de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, de Rafael López Aliaga de Renovación Popular, de César Acuña de APP, de Gerí de Somos Perú con Forsyth, ¿no? Pero quizás son figuras que... del José Luna de Salemos. Entonces, esas personas creo que no deben volver a ser elegidas y esas agrupaciones no deben de ser O elegidas. sea, usted plantea la teoría de por estos no. Yo creo que sí. Creo que han demostrado finalmente que no están a las alturas de las circunstancias. Creo que son los grandes responsables de la crisis política que viene viviendo hoy día el país. Creo que la vacancia de Dina Boluarte se debió dar mucho antes. Creo que Dina Boluarte no debió asumir en su momento, lo dijimos nosotros como PPC en su momento y sacamos un comunicado al respecto. O sea, ¿debió terminar Castillo su mandato? No. Lo que nosotros pretendimos en ese momento como PPC es que Dina Boluarte no asumiera y que se adelantaran las elecciones. Eso fue lo que planteamos en su momento. No se dio. Finalmente Dina Boluarte se quedó. Hubieron casos como los Rolex, el cofre, en fin, una serie de cosas que ameritaban o justificaban con mayor sustento una vacancia presidencial. ¿Qué fue lo que generó la vacancia? El atentado contra Agua Marina. Claro. Atentados hay, atentados hay todos los días, y muertes hay todos los días, y no nos vamos a tirar presidentes abajo por eso. Pero fue una irresponsabilidad de la bancada del señor Rafael López Aliaga que presentó una moción de vacancia y esto fue caminando y todos se sumaron y finalmente terminaron sacando a Dina Boluarte y poniendo a Gerí, pudiendo poner a otra persona como de repente el general Quiabra, ¿no? Pero querían una persona manipulable. Se hablaba también del general Williams, que también para ellos, tengo entendido, es manipulable, había sido puesto también en la mesa directiva del Congreso. Entonces, yo creo que toda esa gente no debe ser elegida, no debe repetir el plato, y creo que si el electorado está manifestando su asco hacia el Congreso de la República, creo que al final lo que va a manifestar en las urnas es un rechazo a esos partidos políticos. A ver, pero ojo, no hay que también ser conscientes de que Roberto Quiabra se encuentra actualmente en este Congreso que tanto la población repudia. Pero el general Quiabra, a diferencia de los demás, no responde a una colectividad porque él no pertenece a ningún partido. Es un congresista que está suelto y que ha renunciado finalmente a APP hace ya un buen tiempo. Entonces no se le puede achacar la colectividad de APP. No me estoy refiriendo a congresistas en particular, que creo que hay algunos bancadas, a partidos, digamos. hay algunos rescatables en distintas bancadas. Yo me estoy refiriendo a los partidos Correcto. que integran hoy día el Congreso de la República. Hablemos de las propuestas para la candidatura del general Quiabra. Usted lo acompaña en la plancha y hay una preocupación que en los últimos días en Latina hemos estado reportando, la situación de la seguridad social. La salud pública es salud, la salud de los trabajadores. Correcto. ¿Cómo corregimos esto desde el gobierno? ¿Qué plantea la Alianza Unidad Nacional para sacar adelante la seguridad social, que siempre ha tenido algún prestigio? No digo que haya sido lo mejor, pero hoy está en un estado calamitoso. Bueno, el tema de seguridad definitivamente necesita inversión. ¿No? Necesita meterle plata, como por ejemplo el sistema de pensiones. También, ese es un tema parecido. El tema de salud necesita dinero, el salud necesita reforzarse. Lamentablemente son pocos los aportantes y evidentemente el universo es muy grande y la gente necesita evidentemente 13 millones de asegurados. Así es. Entonces hay que empezar por eso, necesitamos infraestructura y para eso es sumamente importante el gobierno central con la ayuda de los gobiernos regionales. Vimos en el COVID, por ejemplo, toda la eficiencia en infraestructuras, en postas, que son, digamos, el primer camino que uno atiende o que uno va a buscar finalmente cuando esté enfermo. No hay hospitales, no hay postas finalmente en las regiones y eso en parte también es responsabilidad de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces hay que ver y hay que trabajar con ellos de tal forma que se supla esta carencia en infraestructura, ¿no? Claro, y pero esto es a largo plazo, ¿no? Porque construir también demora tiempo. Pero ¿qué hacemos con los asegurados que actualmente se encuentran afuera de salud, de los hospitales, pidiendo medicamentos, por ejemplo, en el caso de aquellos que la sangre no les coagula y que si mañana les da una apendicitis, los operan y se mueren? O que los mismos médicos, porque no son atendidos sus reclamos, o que son
no se atienden finalmente los acuerdos que toman en los sindicatos o que finalmente salen de huelga de manifestación, no terminan atendiendo a gente. O sea, yo conozco a varias personas que tienen cita de acá a 3 meses y que llega a la cita finalmente no pueden atenderse claro. porque el médico está de huelga. Entonces ¿Cuál es tiene la que solución? Claro, ¿qué reprogramar. hacemos ahí Claro. en ese caso? Por eso hay que reforzar invirtiendo mucho en el tema de salud, no solamente en medicinas, en infraestructura y en aparatos, sino también en un sueldo digno para los médicos que están ahí en primera línea atendiendo a los enfermos. O sea, el sistema de salud es fundamental y esa es tarea del Estado. Y el Estado no está presente en gran parte del país y eso es fundamental. Eso es lo que está pasando en gran parte. No solamente en el tema de infraestructura, sino también en presencia del Estado con salud, con educación, con seguridad. Hay partes en las que hemos estado como unidad nacional, y el general Chiara lo ha dicho, donde no hay presencia del Estado. El sur es un claro ejemplo de eso, ¿no? El sur, por ejemplo, nosotros no creemos que el sur de alguna manera sea de izquierda, rojo. Es contestatario, pero básicamente ante la indiferencia del Estado. Claro. Indiferencia del Estado, no tener justamente un sistema de salud digno, un sistema de educación digno, no tener seguridad, no hay presencia del Estado. Ahora, a nivel de seguridad, ¿qué se plantea contra el tema de la extorsión? Porque este gobierno hoy justo saca un paquete de decretos que, por ejemplo, crean un nuevo delito. Un delito como una tentativa de extorsión. ¿Es necesario crear más delitos, sumar más figuras delictivas al Código Penal? Ahora entramos Usted es al te- abogado, allí está en su cancha. Ahora entramos al tema de seguridad, pero en este país nos estamos acostumbrando a criticar las leyes cuando no nos damos cuenta que los problemas son las personas. Ujú. Lo hemos visto con la franja electoral. Por ejemplo, yo creo que no son problemas de las normas, sino son problemas de las personas, que siempre están tratando de sacarle la vuelta a las normas. Entonces, Y educación. siempre estamos creando candados para finalmente cortar una inconducta que está inerte en la población peruana. Siempre estamos viendo cómo sacar la vuelta. Entonces, no es un tema de las normas, creo que leyes hay de más. Lo que falta finalmente es decencia en las personas y sobre todo los políticos. ¿Y yendo cómo al tema de hacemos para seguridad, inculcar decencia? eso Porque viene es desde algo abajo, que- eso viene desde abajo y viene desde muy chico y eso va a tomar mucho tiempo para volver a tener valores, principios. Y eso viene desde la casa y viene desde los colegios. Eso viene desde volver a tener una currícula escolar donde te enseñe educación cívica, donde tengamos unos profesores que no metan ideología finalmente en la currícula, donde tengamos unas APAFAS, Asociación de Padres de Familia, que tengan participación de los padres de familia, que estén y que estén fiscalizados por el gobierno. Vamos al tema de la extorsión, que me decía, Sí, aquí correcto. tenemos Acá planteamientos. las bandas las tenemos que desarticular desde adentro. No es posible que estemos reaccionando y creando un estado de emergencias a diestra y siniestra, poniendo soldados en las esquinas como si eso fuera a solucionar el tema. O sea, no se necesita presencia del ejército, dice usted. Como bien ha dicho el general Chiara, los estados de emergencias tienen que ser focalizados. Está el comisario que sabe perfectamente cómo funciona y cómo es su cuadrante en el cual él tiene jurisdicción. Él sabe perfectamente quién es quién y él sabe perfectamente quiénes son los delincuentes. Lo que necesita es justamente el apoyo de las Fuerzas Armadas y de una policía con inteligencia para poder atacar y desarticular a las cabezas desde adentro. No podemos estar reaccionando frente al ataque. No puede ser que golpeen o maten a alguien ahí y los policías van corriendo detrás de los ladrones. Eso no puede ser. Y para eso hay que dotar a la policía con inteligencia, con equipamiento de inteligencia. Hay que cambiar el sistema de administración de justicia, evidentemente. No puede ser que sigamos teniendo fiscales y jueces supernumerarios o fiscales suplentes. No de carrera, digamos. Y- abogados que concursan para y una ver plaza el tema como de fiscal. cárceles, que es un tema mucho más amplio, pero hay que construir cárceles y ampliar las que ya tenemos. Y ahí sí es fundamental la tarea del Congreso. Por ejemplo, declarar zona intangible las zonas aledañas a las cárceles de tal forma que no te construyan una colonia o un distrito alrededor. Pero fundamentalmente lo que se necesita es decisión política, pantalones, carácter, decisión para tomar las decisiones. le planteo un primer problema ahí y en eso, en seguridad. eso es fundamental es generar que haga. Le falta policías a la Policía Nacional, le falta agentes, calculan 50.000 agentes. ¿Cómo los formamos y los sacamos a las calles? Es que los policías tienen, los pocos que tenemos, tienen que ser utilizados eficientemente. No puede ser posible que tengamos policías o un contingente de policía dirigiendo el tránsito. Cuando hoy día tenemos tecnología, podemos tener semáforos inteligentes o finalmente el mismo serenazgo de los distritos pueden hacer de policía de tránsito, el serenazgo de tránsito, por ejemplo. Correcto. Eso creo que es fundamental. Entonces tú destinas realmente la fuerza policial a lo que se requiere, ¿no?
el general que ahora ha mencionado mucho, el servicio militar voluntario, ¿no? Donde se le pague finalmente a los chicos para que vayan y se formen y ayuden justamente en tareas que son de menor responsabilidad y dejen a los que ya están capacitados y ya están de alguna manera cuajados en la fuerza policial para que vayan a atacar a la delincuencia, ¿no? Interesante, una suerte de fuerza intermedio entre el serenazgo y la policía. Así es, y que puedan llevar, por ejemplo, tareas administrativas, ¿no? Correcto. Y que dejen finalmente a los preparados y que puedan hacer también carrera eventualmente en la policía o en las Fuerzas Armadas, pero que dejen a los que ya están capacitados para que estén en las calles. En esa línea, mire, leo nada más un comentario que nos hacía Kilroy, que dice: deben aumentar el presupuesto para la policía en lugar de comprar armas. La guerra es interna, es lo que opina. Así es. Y en esa línea tenemos una pregunta que usted nos contestará. ¿Arma de fuego, defensa personal o factor de violencia? Defensa personal. Ujú. ¿Para la policía? En general. En general, ¿Qué opina usted de armas de un fuego. arma de fuego? Por ¿Defensa ejemplo? personal o factor de violencia? Defensa personal, pero obviamente no se le puede dar a cualquier persona, ¿no? Ujú. Tiene que pasar Con por algún una matiz. pericia psicológica para poder armar para poder portar Se un lo arma de planteo fuego. porque, claro, hay una idea, y creo que la pregunta va a ese punto, hay una idea de que si nos armamos todos, vamos a mata tu choro, agarra tu choro, dispárale, y a eso hemos llegado. Y hay otros, desde el lado de la criminología, que dicen una sociedad llena de armas es una sociedad violenta Sí. y tienes que sacar las armas del lugar. ¿Cuál es su posición Lo que pasa ahí es de concepto? que por eso tienes que tener un perfil psicológico y una adecuada, finalmente, calificación de quién puede portar un arma. No, tú te imaginas pues que te cierren en el carro y el otro te saca la pistola y termina el otro sacando también su pistola y se arma una balacera porque simplemente se cerraron con los carros. O sea, evidentemente eso no es justificable, ¿no? A eso no voy yo. Pero si evidentemente la vida de tu familia, de tus hijos, de tu pareja está en vida, alguien entra a tu casa o quieren robarte y con eso están dispuestos a matarte, evidentemente sacas tu arma de fuego y la usas en en defensa personal. Correcto. ¿Los Interesante serenos los deberían matices. estar armados? ¿Los serenos deberían estar armados? Esa es una pregunta que me hacían siempre cuando era teniente alcalde de mi distrito. Yo creo que los serenos, en la medida que tengan capacitación, pueden estar armados. Pueden usar estas armas no letales, creo que hoy en día, pero en la medida que no le den todo el marco legal al sereno, evidentemente, ¿cómo va a poder tener armas si no puede detener a nadie? Claro. Hoy en día el sereno, en realidad el sereno es el que captura realmente al choro. Y espera que llegue la Entonces, policía. lo retiene, llega el policía y el policía hace Claro. que lo captura. Esa es la finta que hacen, pero finalmente quien captura al delincuente es el serenazgo. Entonces, si no creamos el marco legal adecuado, no le podemos dar armas al serenazgo cuando no puede finalmente capturar a nadie. Entonces, hay que partir finalmente de repente de una escuela de serenazgo que estén calificados, que tengan, como digo, un marco legal que les permita tener determinadas atribuciones, entre ellas portar armas. O armas no letales, ¿no? Que ya de alguna manera se está hablando de eso y se están Correcto. haciendo pilotos en el respecto. Ahora, para cerrar, quisiera dejar una idea, un pensamiento. Muchos nos han recordado a Luis Bedoya Reyes, su abuelo, y aquí es interesante hablar de eso, ¿no? ¿Qué lo puede inspirar de meterse a la política a nivel nacional a partir de eso, a partir de un ejemplo como el de Luis Bedoya Reyes, recordado exalcalde de Lima? Sí. Y te agradezco la pregunta, porque en realidad mi intención de participación en la política, más allá de las propuestas que pueden escuchar acá y que escucharán de mí y de Unidad Nacional y probablemente de muchos candidatos, es volver a tener eso que representaba Luis Bedoya Reyes, decencia en la política. Mi intención fundamental y lo que me motiva a entrar activamente a política es volver a darle ese nivel a la política, volver a darle esa prestancia que tenía finalmente el Parlamento, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, donde veíamos realmente personas decentes, con nivel, donde debatían ideas y no se insultaban. Eso es lo que finalmente nosotros buscamos en Unidad y eso es lo que me motiva a mí personalmente para entrar en política. Yo no veo otra forma finalmente de sacar adelante este país si es que la gente no se involucra y le damos un nivel a la política. Y quiero yo, y esa es mi intención también, que la gente se sienta orgulloso de sus diputados, de sus senadores, de su presidente de la República y no los vea como los veo hoy día como unos delincuentes. Ojalá, Ojalá que así sea.
Bueno, ahí Gracias, está. te No, muchas gracias a agradecemos por ustedes. estos minutos aquí en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Ya saben, estuvo con nosotros Javier Bedoya gusto, de Negri, Javier. Que le candidato, vaya bien. primer vicepresidente de Unidad Nacional, quien Bueno, ahí va estaba, con ¿ah? Roberto Quiabra, actual Y, congresista. y le tuve que mencionar a Luis Bedoya Reyes porque muchos recordaban, ¿no? Muchos Claro. recordaban al abuelo, Su recuérdale familia. al abuelo, recuérdale al Tucán, ¿no? Claro, hay una audiencia de Latina que probablemente vivió la gestión de Luis Bedoya Reyes y efectivamente hemos estado con el nieto de Luis Bedoya Reyes, Javier Bedoya de Negri, tercera generación en esa línea política que ahora intenta también, y este es uno de los pocos partidos que hizo alianza, ¿no? Sí. Estamos hablando del PPC, Con que se Unidad alió- y Paz. que se alió con Unidad y Paz, que era el partido del general Quiabra, y generaron esta alianza Unidad Nacional. Vamos a ver cómo los lleva la elección o cómo llevan la elección, pero ha sido uno de los candidatos a vice que hemos tenido en esta Claro, ahí tienen más en este opciones, segmento. ¿no? Más Para los que opciones. todavía no saben, no se inclinan por algún partido, les ofrecemos una opción más para que puedan ir comparando, Eso. porque la información nos hará libres. Así que, y por supuesto, podremos votar mejor.